7:07 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todos los días estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos preparado para ti un programa muy especial, ya en viernes, relajados, tranquilitos, ya como que el cuerpo se siente aflojado. Para algunas personas es quincena, así es que bueno, disfrútenla y cuídenla, no se la gasten por favor, aunque bueno, hoy les voy a dar una idea de dónde pueden gastar su quincena. Vamos a platicar de un tema pues del que ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa, pero el día de hoy tengo el gusto de tener una invitada especial en el programa. Vamos a hablar de una tienda. Aunque me vayan a regañar ahí los de mercadotecnia, se me hace. Vamos a hablar del gluten, vamos a hablar de una tienda que está poniendo opciones en Guadalajara para todas aquellas personas que hayan decidido, por las diferentes razones que puedan ser, dejar el trigo. Si eres un paciente que ya tiene diagnóstico de algún tipo de alergia, de tolerancia o de una celiaquía franca, probablemente hayas decidido ya dejar de comer trigo y hayas tenido que hacerlo por la que las circunstancias te llevaron a eso, o porque naciste con el diagnóstico, o porque tu familia lo tiene el problema y entonces de repente encontrar opciones en Guadalajara pudiera parecer pues limitado. Pero ¿qué creen? El día de hoy tenemos el gusto de tener en cabina a Mariana Hernández. Ella es chef y tiene una tienda que se llama Adiós al Gluten, que yo descubrí hace un par de meses. Creo que no tienen mucho tiempo abiertos, pero es una tienda que estoy siguiendo en Facebook y me doy cuenta de los productos que está vendiendo y me da gusto saber que sí hay opciones. Y bueno, te doy la más cordial bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí y por platicarnos, bueno, un poquito de qué es tu tienda y de qué tipo de productos venden y por qué es opción para algunos pacientes. Durante el programa vamos a platicar de eso y te decía fuera del corte que tengo que decir una serie de letanías aquí, pero en un ratito más te voy a abrir los micrófonos para que nos platiques de dónde nace tu idea, por qué abres esta tienda y qué tipo de productos vendes, ¿sale? Entonces, el día de hoy, si les interesa hablar de este tema del gluten, puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01800 727 54 20, a través de WhatsApp en el 333 822 3208. Recuerda que este número está habilitado solamente de lunes a viernes y recuerda que también ya puedes comunicarte a través del chat www.radiomujer.com.mx, a través de Twitter en @nutricionvida1 y para tus dudas largas, comentarios, lo que nos quieras decir a través de nutrición y vida @radiomujer.com.mx. Les recuerdo que porque tú lo pediste, Radio Mujer está celebrando su segundo evento en las playas de Vallarta. Recuerda que puedes tener bienestar, crecimiento y diversión con dos grandes en conferencia. Alicia Soltero con el tema La maravillosa capacidad de reinventarnos y Blanca Mercado con el tema Ni princesa, ni zorrita, ni invisible. ¿Qué clase de mujer deseas ser? Viaja, descansa y diviértete del 2 al 5 de julio. Los paquetes están desde 3,300 pesos por persona, que incluyen 4 días y 3 noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo. Date un tiempo para la recreación y reserva tu lugar desde 300 pesos. Para mayor información, llama al 36 47 01 39 o al 31 23 24 03. Recuerda que el hotel sede del evento es el Hotel Occidental Nuevo Vallarta y Radio Mujer y Promo Charters del Sol te invitan a este viaje que no te puedes perder. Y para seguir con el programa nos vamos a ir con nuestra primera sección, si nos vamos. Les traigo preparada una receta, 2 recetas muy ricas para nuestra siguiente sección. Un segundo más, muy bien. Pasteles, chocolates, pan, brownies, smoothies, todo. Viernes nutricional y viernes social. ¡Woohoo! Por supuesto que les traigo 2 recetas de postrecitos que vienen obviamente sin trigo, ¿sale? Entonces vamos a platicar de un muffin de verduras que les puede servir para el fin de semana, que es algo muy sencillo de hacer, que no tiene chiste de verdad cual ninguno. Los ingredientes que vamos a necesitar para esto son huevo, 2 piezas,
Queso crema, podemos utilizar aproximadamente como 900 gramos. Coliflor en cuadritos, cebolla en cuadritos y pimientos verdes en cuadritos, más o menos como un cuarto de taza de coliflor, de cebolla y de pimiento verde. Lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras y batir las claras a punto de nieve o a punto de turrón, el que ustedes quieran. Ya que estén listas las claras, vamos a agregar el queso crema y vamos a seguir batiendo. Cuando el queso ya se haya unificado con las claras, podemos agregar las yemas y vamos a seguir batiendo. Ya que esté la mezcla lista, vamos a agregar las verduras y con una cuchara vamos a remover hasta que las verduras estén cubiertas con el huevo. Previo a esto, la coliflor la puedes meter un ratito al microondas si quieres, como para que cambie un poco la consistencia. Vamos a usar un molde como para cupcakes, de estos que se están usando, que son como de silicón, podemos utilizarlos. Y vamos a engrasarlos, le podemos poner un poco de aceite en spray, como ustedes quieran. Y los vamos a hornear durante 20 minutos a una temperatura baja, aproximadamente de 160 grados centígrados. Y los vamos a dejar ahí hasta que queden doraditos. Esto depende, el tiempo depende un poco de tu horno, depende de qué parte lo hayas puesto además, pero hasta que queden doraditos, y son unas especies como de panecitos pequeños que van a quedar hechos como para acompañar el desayuno o si los quieres utilizar de cena, por ejemplo. Es un consumo que no lleva harina y que te puede servir de acompañamiento en cualquier tipo de desayuno o cena que estés haciendo. Quédense con nosotros el día de hoy platicando de Adiós al gluten con Mariana Hernández, chef, que va a platicarnos, regresando al corte, de dónde nació la idea de esta tienda que tiene y qué tipo de materias primas utiliza en su tiendita. Entonces quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Siete 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema muy interesante, hablando acerca del gluten. Tema que, les voy a decir, suena controversial porque parece moda. Y inclusive las opiniones que he estado leyendo, no importa dónde las leas, o sea, en redes sociales o en un artículo serio o en blogs de lo que quieras, de nutrición o de tendencia o de lo que sea, hay opiniones increíblemente encontradas con este tema que es el gluten. Y entonces existe desde la tendencia de decir, ay, es que son una bola de exagerados y eso no existe y eso no tiene nada que ver con estar saludable, hasta las opiniones de me ha cambiado la vida, ¿no? Y entonces mi más humilde opinión es que el quitar o el retirar el gluten o las gliadinas de tu dieta va a ser solución para quien es problema, ¿sí? Tengas o no el diagnóstico, si tú ya identificaste en ti algún tipo de alergia, algún tipo de intolerancia o la celiaquía franca relacionada al consumo directamente del trigo, te invito a que lo quites de la dieta. No es tan difícil, y menos ahora que ya tenemos un poquitito más de información acerca de dónde encontrar productos que pueden ser opción para todas aquellas personas que decidieron quitarlo. También los invito a que no se claven con el tema, o sea, si tú no tienes un problema, si tu intestino está normal, si no, bueno, inclusive no solo da problemas intestinales, da otro tipo de problemas, pero si no hay ningún tipo de sospecha en ti, no tienes por qué retirarlo de la dieta. Insisto, es solución para quien es problema, nada más. Y entonces, bueno, fuera del aire estaba platicando yo con mi invitada del día de hoy, Mariana Hernández, a quien le agradezco sobremanera que esté pudiendo darse el tiempo de estar en esta mañana aquí con nosotros, de que bueno, ella tiene una tienda que se llama Adiós Gluten, que vende productos que no tienen trigo. Y entonces yo te preguntaba, bueno, ¿y de dónde nace esta idea? Porque así como que no está tan difundida la información. Y me platicabas acerca de tu mamá. Platícanos un poquito de esto, por favor. ¿De dónde nace tu idea? ¿Tú eres chef? ¿Dónde estudiaste? ¿Y por qué nace esta idea de empezar? Sí, bueno, yo soy chef. Estudié en el DF, el Cordon Bleu. Obviamente no me enseñaron a hacer nada sin gluten. Eso ya lo aprendí por mi cuenta. Ajá. Mi idea nace pues por una necesidad familiar. Uh-huh. Mi mamá le diagnostican celiaquía hace 4 o 5 años. Uh-huh. Y pues le cambió la vida totalmente, al 100%. De comer chocolate, pan,
la galleta, el bolillo a la hora de la comida O el panecito el pan, Bimbo en el sándwich, sí, el pan ¿no? en el sándwich en la noche, a no poder comer nada. Y de repente sí, de dice, repente, ¿qué voy a comer? No, por y le Dios? dicen, eres celíaca. Primero, ¿qué es eso? Adicta al gluten. ¿Qué es eso? Bueno, todo un mundo nuevo. Ujú. Y obviamente en México, yo creo que hace 4 años todavía era aún más nuevo. Y no, en Guadalajara no había nada que pudiera encontrar, que comer, nada. Que se pareciera a lo que ella estaba buscando, ¿no? Porque bueno, finalmente si no puedes comer trigo, pues dices como papa, venimos de vivir de la pura papa o de la pura avena que no tenga trigo y demás, ¿no? O del amaranto. Pero si estás acostumbrado a comer bolillo y santo pan y me dicen que no me lo puedo comer, pues sí me meten en un conflicto. Sí, ¿Y entonces qué hiciste, Mariana? ¿Cómo problema. resolviste el problema? Bueno, cuando se lo descubren yo vivía en México, Ajá. en el DF, y pues no tengo ni idea qué hacía, cómo le hacía. Iba a Estados Unidos y traía que la galleta, el chocolate, la salsa de soya. Yo en México descubrí un lugar y le compraba pan y se lo mandaba. Ujú. Me regreso a vivir a Guadalajara, trabajo y luego digo, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer de mi vida? Pues Guadalajara no había nada. Entonces dije, pues bueno, es un mercado virgen, ¿por qué no me lanzo? Ujú. Y además le resuelve un problema a mi mamá, ¿no? Sí, principalmente. Ajá. Y pues me lanzo a la aventura de decir primero, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿De qué se trata? Sí. Ok, ¿y dónde empezaste a conseguir, por ejemplo, ideas? ¿O fue de ponerte a leer o te fuiste a investigar a algún lado? ¿O qué? ¿Cómo lo hiciste? No fue ir a Estados Unidos, comprar recetarios Ajá, y a ver, y investigar de qué era. ajá. Leer las recetas y no tenía ni idea de nada, de que harina de tapioca, y yo, ¿cómo es eso? Y de esto dónde se harina saca? de, no sé qué, sí, o sea, ¿y dónde consigo esto? Ajá. ¿Y Luego- pudiste empezar a conseguirlas aquí en México? ¿O fue como de primero empezar a traértelas de allá y luego hacerlas? ¿O cómo funcionó? Pues, no, pues dije harina, al principio no tenía ni idea Ajá. de nada, entonces dije, bueno, compro la harina, hago el pan, ingredientes así muy raros que en México ni siquiera existen, no los consigues en ningún lado, más que en la tiendita, pues donde venden todo lo importado y Ajá. sale carísimo. Ujú. Y pues bueno, ni modo. Entonces al principio empezó a ser un poco caro, ¿no? Conseguir las materias primas para poder hacerlo. Al principio, supongo. Todavía resulta un poco caro porque, te digo, hay ingredientes que solo se consiguen en las tiendas importadas y De ultramarinos les vamos a llamar. sí, se sale Muy caro. muy caro. Y finalmente consigues las recetas, te pones a hacerlas aquí. ¿Y qué pasó? Sí, Al bueno. principio fue experimentar, supongo. Experimentaron muchísimas recetas que les ponía palomita o tache. Ah. ¿Se sabe bien o de plano a la basura? Porque Ajá. no. Y luego también decir, ok, o sea, no esponja. Y le dices, no, pues el gluten es lo que esponja, ok. Pues es Vamos buscándole con qué vamos a hacer que suba, ¿no? sí, no, también es decir, ok, es sin gluten, pues no esponja. Ok. Hay ciertos ok, panes que- Ya entendí. Empezar a decidir que va a ser un poquito más plano de lo normal. Más compacto, más morusa, Ujú. sí. O sea, no tan como el panecito que estamos acostumbrados, que en cuanto lo metes al horno se ve así como se va inflando, tun, 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 sino que va a ser algo con una consistencia completamente diferente. Sí. Pues, de hecho, les voy a platicar que esta proteína, que finalmente es el gluten, que contiene o que tiene también gliadinas, son finalmente las que absorben un poco el líquido y hacen, a la hora que empieza a aumentar la temperatura, se esponjan un poquito, que es lo que finalmente le da la consistencia al pan. Y entonces, ¿cómo resolver este problema, Mariana? ¿Cómo le hiciste para empezar a tener, consistencias de algo más agradable, de algo más parecido sin tener esta proteína? Pues probando, experimentando. Dices, bueno, le pongo un poco más de polvo para hornear para que sea más agradable. Ujú.
Y en cuanto a los sabores, ¿qué fueron los primeros sabores que empezaron a hacer como tus primeras recetas a las que les empezaste a poner una palomita y no tache? ¿Cuál fue la primera que dijiste? La primera rica? receta que hice fueron unos waffles. Ajá. ¿Y qué Y llevaban? esos me sorprendieron. Ajá. Porque, sí, o sea, la primera me gustaron. Dije, wow. Órale. Lo primero que no tiro, muy bien. Ajá. Ajá. Es lo primero que hago y sale bien. Ajá. Y luego unos bolillos que también. Que empezaron a saber. Bueno, y platícame de esos waffles. ¿De qué materia prima los hiciste? Bueno, los waffles tienen harina de arroz, Ajá. papa, tapioca Ajá. y es el único producto que tengo que tiene harina de soya. Ah, fíjate que la harina de soya no sabía que existía, o que existía sin gluten, no la conocía. Y entonces, ¿y para aglutinarlo qué usas? ¿O qué usaste en aquella ocasión? Se usa un polvo que se llama goma Santana, Ajá. que eso es lo que sirve para, es como un pegamento, Ujú. por así decirlo. Ujú. Y ya, normal. Se revuelve y se Sí. pone en el sartén y listo. ¿Y esos waffles qué tan compactos o qué tan esponjaditos se ven? ¿O se Esos ven no están tan compactos, pero tampoco es la consistencia la del consistencia paranormal? esponjosa, que Pero de sabor está rico. el sabor está muy bueno, la verdad. Ah, muy bien. ¿Y ese tipo de harinas, Mariana, las podemos encontrar ahí donde tú estás, en la tienda esta que se llama Adiós Gluten? Sí, y de hecho son harinas hechas por mí. Ah, No, si van y dicen dónde haces la harina, no se hace ahí. Ajá. Eso sí se hace en mi casa porque es un problema el molino y todo esto. Pero sí son harinas hechas por la misma tienda. y además hechas con manos mexicanas, que eso me gusta, además manos tapatías. Regresando al corte vamos a seguir platicando de esta tienda que se llama Adiós Gluten, que nos da opciones para todos aquellos que hemos tenido que decidir o que hemos decidido dejar el trigo por alguna razón. Quédense con nosotros regresando al corte, platicando acerca del trigo. Estás en el 1040 de AM, regresamos. (7:35 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de el trigo. Hemos platicado con mucha frecuencia en el programa desde el punto de vista molecular. ¿Cuál es el problema con el trigo y con los intestinos que no lo toleran? Miren, hay varias teorías con respecto a cómo funciona este asunto. No está por completo entendido cuál es el problema, pero les voy a decir, imagínense el intestino como conocen el menudo, ¿no? Ya ven cómo es el menudo, que es una especie de tejido que de un lado es plano y del otro lado tiene como vellosidades. Bueno, así somos por dentro, igualito. Nuestro intestino tiene de un lado una parte como lisa y del otro lado tiene estas vellosidades que se llaman vellosidades en cepillo, que tienen que tener cierta altura, cierta separación y tienen cierta función. Cuando los alimentos pasan, digamos que ya desdoblados después de entrar al estómago, al intestino, se meten a través de estas vellosidades en cepillo y se absorben y se van vía porta, es decir, por la sangre, a donde se tengan que ir para nutrir a las células. Esa es como que la premisa básica del asunto de la absorción intestinal. Ahora, resulta que hay una situación inmunológica presente en algunos pacientes, en algunos tipos de personas, que tiene que ver probablemente con una cuestión genética de herencia y de origen, ¿cómo le podemos decir? De partes del norte de Europa, cuando tenemos o cuando existen ese tipo de pues antecedentes en la familia, a veces existe como una especie de error genético donde a nivel de genes hay una como una modificación, y entonces esas vellosidades en ese tipo de pacientes son más como sensibles que otras, así de fácil. Y entonces cuando entra una proteína específica que se llama gluten o gliadinas, esas vellosidades se inflaman. Hagan de cuenta que en lugar de tener la separación normal, se vuelven más anchas. Y el problema no es solo que se inflamen y que entre la proteína y no se absorba. El problema es que el cuerpo empieza a crear una serie de sustancias como en defensa a eso.
y entonces empieza a crear citocinas que se llaman, que son nuestras como formas de defensa ante, digamos que algún enemigo en el cuerpo, y entonces se empieza a ver una serie de sintomatologías en este tipo de pacientes. Es nuestra primera barrera inmunológica, es el intestino, y si está afectada, pues todo lo demás se puede ver afectado. No solo hay sintomatología gastrointestinal, que sería la diarrea constante, la anemia porque no se absorbe el hierro, osteopenia porque no se absorbe el calcio, y una falta de aumento de peso porque no absorbe los nutrientes, ¿no? No solo tiene que ver con eso, hay un montón, créanme, un montón de sintomatologías que pueden verse asociadas. Inclusive les voy a decir, hay muchos pacientes que no presentan sintomatología gastrointestinal, no tiene necesariamente que ver con eso. Se puede, digamos que adaptar esas vellosidades a, pues, a entender que ahí está la proteína que me hace daño, pero pueden empezar a tener, por ejemplo, cuestiones de alergias, quelosis pilar, puede haber inclusive dolores articulares. Hay una serie de artículos que hablan de las complicaciones neurológicas en el paciente con una celiaquía franca, que habla, por ejemplo, del síndrome de miastenia, ¿sí? Que se habla del, por ejemplo, del síndrome de ataxia celíaca, que es una especie de sensación en la que el paciente camina como borrachito y se detona después de los 48 años, ¿no? Entonces dice, es que no sabemos qué tiene, bueno, es que a lo mejor es celíaco, ¿no? Entonces, cuando el paciente descubre esto, la ventaja es que de manera más común, no pasa en todos los pacientes tampoco, en cuanto retira el trigo de su dieta, el problema se resuelve. Pero entonces dices, muy bien, ¿cómo retiro el trigo de mi dieta? Bueno, pues aquí tenemos a Mariana Hernández, que nos ha estado platicando a lo largo del programa, de dónde nació la idea de tener esta tienda que se llama Adiós Gluten, y nos decía que fue por una necesidad. Su mamá empezó con el diagnóstico de celiaquía, y entonces dijo, soy chef, tengo que ponerme las pilas, y vamos a buscar cómo hacerle. Ahora, fuera del aire, Mariana, me decías que pues no solo el trigo tiene gluten, sino que lo vamos a encontrar en otras partes. ¿Dónde más has investigado tú que encuentras el gluten o esta proteína? Bueno, el gluten está en el trigo, en la cebada y el centeno. Mucha gente llega pidiéndome pan con centeno y les digo, no, tienen gluten, yo no lo hago. Como que no lo relacionan. La avena es un tema aparte. La avena no tiene gluten, pero comúnmente es cosechada, almacenada junto con el trigo y se contamina. Uh-huh. ¿Y cómo se le llama este tipo de contaminación? Bueno, es la famosa contaminación cruzada. Ajá. Es muy importante porque hay veces que dicen, ok, este pan es sin gluten, pero lo tengo justo al lado de un pan que sí tiene gluten, ya se contaminó. O voy a hornear mi pan sin gluten en el horno donde acabo de sacar mi pastel con gluten, ya se contaminó. Los celíacos tienen problemas para ir a comer a restaurantes porque dicen, ok, las papas a la francesa las van a freír en donde frieron algo empanizado, ya se contaminaron. O les van a asar su pescado junto con una carne que tiene algo de harina, ya se contaminó, o sea, ya no sirve para ellos. ¿Y cómo le hace tu mamá? O sea, ¿no va a restaurantes? ¿O pues va a restaurantes, hay algunos que ya ha descartado porque le va mal. Ajá. Pero sí es triste porque llegas a un restaurante y lo único que te pueden hacer, que te dicen, le juro que no va a tener nada, o es o pollo asado o pescado. No hay más. Sí, le juro que no debe haber estado tocando nada que tenga gluten. Qué barbaridad. Ahora, ojo, estamos hablando de una persona que tiene un diagnóstico de celiaquía franca. O sea, en cuanto lo huele, se los juro que se pone mal, ¿no? Ahora, sí, hay gente que está tocándolo, casi. De verdad, porque además están tan reactivos por ser una situación inmunológica que hasta por tocarlo puede haber un problema, ¿no? Ahora, Marianita, me decías también algo antes de seguir con el programa, que para las personas que están escuchando el programa, ¿qué regalito les traes el día de hoy? Pues les traigo un 10% de descuento para quien vaya a la tienda y digan que escucharon el programa. 10% de descuento en los productos marca Adiós Gluten.
Perfecto, porque les voy a decir que Mariana no solamente tiene disponibles en la tienda productos de Adiós Gluten, tiene otro tipo de productos, pero si mencionaron que nos escucharon aquí en el programa, en tu programa Nutrición y Vida vas a tener un 10% de descuento en estos productos Adiós Gluten, que los tengo aquí, la verdad es que tienen unos bolillitos preciosos y unos muffins preciosos, y estos de acá que creo que son unas galletas, para quienes nos están viendo a través de YouTube, la verdad es que están muy bonitos, están muy ricos y además están hechos pues de cosas que son seguras para pacientes que tienen este tipo de intolerancia o esta celiaquía franca, ¿no? Oye, Mariana, también platícame, la contaminación cruzada se va a dar, por ejemplo, en los restaurantes, que la verdad es que yo no había pensado en eso. En la avena, porque puede estar siendo procesada en fábricas donde pues, se procesaron otras cosas, ¿no? Sí, claro. ¿Con qué otras cosas normalmente tenemos que tener cuidado? ¿Con la preparación quizás? Con la preparación, sí. Bueno, es interesante porque a veces no estás enterado, pero el gluten está en todas partes. Dicen que llegas a un súper y en el 80% del súper está, porque en las sopas, en las salsas que espesan con harina, champú, crema, maquillajes, todo. O sea, no tiene que ver solo de manera exclusiva con la alimentación, también con los productos. Y esto es porque la mayoría o la mitad de los aditivos están hechos a base de esta proteína, porque el problema no es algo alimentario exclusivamente, sino que es una proteína, que absolutamente todo está hecho de proteínas, ¿no? Entonces, los aditivos, algunos colorantes inclusive, tienen este tipo de proteína y pueden causar problema para quienes tienen este diagnóstico. Quédense con nosotros regresando de el corte. Vamos a seguir platicando acerca de el gluten y el estilo de vida. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Siete con el de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema tan sabroso fuera del aire, que está, pues es el tema del adiós gluten, que es quitar el gluten de tu vida cuando hay un diagnóstico. Inclusive es un tema un poco, ¿cómo decirlo, Mariana? Pues complicado, porque bien decíamos que no todas las personas presentan síntomas, y cuando son los síntomas no siempre son iguales, o sea, no siempre tienen que ser, gastrointestinales. Me estabas platicando de esta chava que conociste siendo chef, ¿no? Platícame un poquito nuevamente de eso. No, aparte los síntomas son muy generales. Dolor de cabeza, pues me duele porque tal cosa. Sí, una chava que conocí, celíaca, pero que en México nadie se lo descubrió hasta que vino un doctor de otro país. Y le dijeron, vete de aquí porque aquí te mueres. O sea, así de plano. ¿Y qué hizo? ¿A dónde se fue? A España, y me platicó que en España hay no me acuerdo muy bien, creo me dijo Sevilla, no estoy segura, hay un hospital exclusivo para celíacos. Para pacientes celíacos. Y luego platícame del otro chavo, Ella me platicó de un chavo que llegó al hospital, se murió, y a la hora de hacerle la biopsia, se encuentran todos sus órganos hechos pasa, y resulta que tenía años siendo celíaco, pero nunca tuvo un solo síntoma. Así de fácil, nunca tuvo. Nunca. Y entonces, ¿cómo descubrirlo? ¿Qué creen? Hay exámenes de sangre que te ayudan a saber si en casa hay sospechas, si alguien, lo siento Mariana, si tu mamá es celíaca, tienes que checarte, ¿no? Sí, porque claro. Es hereditario. Entonces, esto sí es una situación inmunológica que es hereditaria, así como el color de cabello o los lindos ojos de tu madre. Así, igual, la condición puede ser hereditaria, ¿no? Inclusive tú me decías que tú ya has notado en ti que tú probablemente, bueno, antes lo comías y no tenías broncas, pero ahora te das cuenta que cuando lo comes, ¿qué te pasa? Sí, no, ahora cuando lo como me va mal. Te va mal. Sí. Y no tiene que ver con una situación enzimática como sería, por ejemplo, el tema de la lactosa en los lácteos, que es una situación exclusivamente enzimática. Tiene que ver con una situación inmunológica y entonces puede ser todavía más grave porque es un tema diferente, ¿no? Nos pregunta por aquí Georgina Contreras de Arcosur. Dice, ¿estos productos los puede comer una persona que no es intolerante al gluten? Sí los puede comer, son naturales, no le van a hacer daño. Y aparte, ¿son basados en qué? ¿Cuáles son las materias primas que usas para hacer? Por ejemplo, platícame de este bolillito que está aquí enfrente de mí. ¿De qué está hecho? Pues es harina de arroz, maíz,
leche, aceite de oliva, huevo. Y ya. Ya. O sea, no tiene nada, es Levadura, comida, ya. ¿no? Es comida. Por ejemplo, de las galletitas de estas que están acá de este lado, ¿de qué están hechas? Bueno, esos son de avena, Ajá. que es importante decir que es avena importada, certificada sin gluten. Y aparte de todo son sin azúcar, están endulzadas con agave Ujú. y también... Es comida. Sí, harina de arroz, papa, tapioca, avena, huevo Y listo. y listo. Ahora, nos pregunta también Georgina que si sirven estos productos para bajar de peso. Por supuesto que no, no tienen absolutamente nada que ver con la pérdida de peso. Ahora, ojo, con mucha frecuencia cuando hay un diagnóstico de celiaquía, de intolerancia o de alergia, las personas presentan un síntoma muy específico que es el edema, que es la inflamación. Te sientes como fluffy, como esponjadito, de manos, de pies, de cara, y es una sensación como de abotagamiento, por así decirlo. Y entonces no tiene nada que ver con el peso, tiene que ver con una mala administración de los líquidos en el cuerpo. Así de fácil, no se te va donde no debería de írsete, así de fácil, abajo de los ojos, en la mano, etcétera. Puede causar inclusive dolores articulares y sentirte como con la incapacidad de moverte, hacer que no te muevas y esto causar un aumento o un incremento en el peso del paciente, pero no es que por dejarlo vayas a bajar, es que vas a estar en mejores condiciones de salud, eso es todo. No tiene nada que ver con pérdida de peso, inclusive me decías, normalmente los productos que no tienen gluten, ¿qué les pasa, Mariana? ¿Qué les aumentas? Lo que pasa es que para como nivelar los sabores, hay algunos que tienen más azúcar que un pan normal, Ujú. pero también hay los que no traen azúcar. Y bueno, también me metí un poco en el mundo vegano, Ujú. que es otro mundo. Otra, Por conocer otro otra mundo. historia. Ajá. Y bueno, también hay como una línea ahí. Sí, no es Hay que arreglar los sabores. así de fácil. Y por arreglarlos no necesariamente vas a tener menores calorías o menor cantidad de azúcar, ¿no? O sea, el consumir o no miel de agave no tiene que ver absolutamente nada con el peso, ¿no? O con la resistencia a la insulina, que por cierto nos pregunta Rosa Jiménez, ¿qué es la resistencia a la insulina? Rosa, es el tema del cual creo que nos hemos consagrado en el programa. Hemos hablado de la resistencia a la insulina, creo que en cada programa que hay, ¿no? Recuerda que la resistencia a la insulina es la incapacidad del páncreas de crear insulinas completas o capaces de hacer su trabajo por el resto de tus días. Cuando hay un consumo excesivo de azúcares en la dieta, tiene que haber una mayor producción de insulina en el cuerpo. Y a nuestro páncreas, específicamente al páncreas del paciente mexicano, se nos acaba la capacidad de producción normal. Y entonces, para poder seguir manteniendo nuestros niveles de glucosa estables en sangre, lo que hace el páncreas es ponerse a trabajar más, ¿sí? Y entonces en este trabajo extra del páncreas hay una sobreproducción de insulina. Y es una insulina que no trabaja al 100, precisamente por eso produce más, para ver si puede compensar esta mala como calidad de las insulinas previas. Y entonces esto se va sumando conforme los años pasan. Tienes más insulina cada vez. Mientras más insulina tienes, menos capacidad de transporte de glucosa, de torrente a las células tienes. Y entonces, mientras más insulina tienes, más grasa acumulas, que esa es una de las cosas que sucede. Y mientras más grasa acumulas, menos capacidad de creación de masa muscular hay. Y entonces, en el paciente con resistencia a la insulina, puede haber varias formas de presentarse, con un sobrepeso excesivo o con una falta de capacidad en el aumento de la masa muscular, puede haber debilidad, puede haber, es la definición de la prediabetes, tal cual, ¿sí? Y créanme, 6 de cada 10 personas que ustedes conozcan en México vive y nació con resistencia a la insulina, simplemente está en un estadio diferente que el otro. Entonces, si tienes resistencia a la insulina, necesitas ir al endocrino o a un nutriólogo que lo maneje bien, ¿sí? Porque además este problema de la resistencia va a detonar otro tipo de problemas metabólicos. Entonces, pues bueno, te tienes que poner las pilas con eso. Joana Beltrán dice, ¿dónde puedo conseguir ingredientes que sustituyan a la harina? ¿Dónde los puede conseguir, Mariana? Déjanos tus datos de una vez. Bueno, la tienda está en Pablo Neruda 3141, Colonia Providencia. Y ahí hay todo tipo de productos sin gluten. Bien, ¿en qué redes sociales? ¿Cómo está tu Facebook? Facebook, Adiós Gluten, Twitter e Instagram, @AdiósGluten.
Ujú. Y ¿Y algún teléfono que nos quieras dejar? bueno, el teléfono es 3640-1475 Ujú. y la página de internet www.adiosgluten.mx. Esa a partir de la próxima semana va a estar funcionando. Ya funcionando, perfecto. 3640-1475, @Adiós Gluten. En Facebook en Adiós Gluten y bueno, es Mariana Hernández, chef, que tiene una tienda que se llama Adiós Gluten en Pablo Neruda 3141. Nos pregunta por aquí también, o sea, ¿cuáles son los productos que pueden sustituir a la harina? ¿Cuáles serían, Joana? Bueno, harina de arroz, papa, tapioca, maíz, garbanzo, haba, quinoa. Uh-huh. Y me sorgo. platicabas de un producto que yo no sabía que tenías, el algarrobo. El algarrobo. Ajá. Eso también es nuevo para mí. ¿Y para qué se usa, Mariana, el algarrobo? Es como un sustituto de cacao. Ujú. Hay gente que es alérgico al cacao y en vez de cocoa, algarrobo. Mismo sabor, pero diferente. Es un poquito diferente, pero no tiene la posibilidad de causar este problema de la alergia, ¿no? Bien, nos vamos a ir con si alcanzamos a irnos con nuestra última sección. ¿Si alcanzamos? Sí. Bueno, Mariana, te agradezco muchísimo el tiempo que estuviste aquí con nosotros. Como podrás ver, el tiempo se nos va volando en el radio. Así es que muchísimas gracias por tu atención. Y bueno, ya lo saben, Adiós Gluten en @Adiós Gluten para Instagram y para Twitter. Nos vamos con la última sección. Ay, disculpe, ¿por qué estoy gordo? Bien, les voy a platicar de una noticia que salió la semana pasada en el periódico Mural acerca de los edulcorantes, donde la opinión me parece muy, muy acertada. No vamos a alcanzar a platicar completo de los edulcorantes, pero como bien saben, es uno de los temas en nutrición que también tiene opiniones muy encontradas. En Mural del viernes de la semana pasada salió todas las características de los edulcorantes en México, pero finalmente los 3 expertos que hablan acerca de los edulcorantes hablan de que no tiene nada que ver el cual elijas, sino el estilo de vida que elijas. Se trata de no consumir azúcar, que si decides hacerlo como un paso para empezar a dejar el azúcar normal, puedes empezar con edulcorantes. Léanlo, está en el viernes de la semana pasada en el periódico Mural. Espero que tengan un excelente fin de semana. Los vamos a dejar en Radio Mujer en un programa más del doctor Gilberto Priego.